desempeñarse en cargos como gerente de Administración y Finanzas, participante del Consejo Directivo, campañas comerciales y marketing, proyectos de inversión, entre otros. Con ustedes, Ramón Torres. Economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción, con un posgrado en didáctica universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, posgrado en Dirección de Finanzas de la Universidad Americana, máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción, presidente de CADIEM, Casa de Bolsa S.A. y vicepresidente de CADIEM, administradora de fondos S.A., director de la Bolsa de Valores de Asunción, miembro de la Junta Directiva en Techo Paraguay, profesor de la materia Mercado de Capitales en la Universidad Nacional de Asunción y en la Escuela de Administración de Negocios, EDAN. Con ustedes, Elías Gelay. Bueno, qué gusto poder compartir este panel, en particular porque Ramón fue mi compañero en la Escuela de Negocios de Finanzas, así que un gusto, Ramón, poder estar contigo. Recuerdo, estuvimos en clase en varias oportunidades y siempre él nos daba la perspectiva del mundo agrícola porque está en LAR y nos contaba un poco lo que estábamos aprendiendo con nuestros grandes profesores que tuvimos, bueno, cómo eso se vincula al mercado, digamos, de los agronegocios. Y con Elías tengo un recuerdo bastante interesante porque recuerdo la primera vez que escuché sobre los fondos mutuos, fondos de inversión. Me fui a aquella pequeña casita, llovía muchísimo y recuerdo nos comentabas en Cadien que estaban sacando un producto que iba a revolucionar y hoy día es, creo, la puerta de inicio a aquellos que quieran meterse en el mundo de inversión financiera y realmente fueron unos propulsores extraordinarios de todo lo que hoy ya es los fondos de inversión. Así que, Elías, qué gusto poder tenerte también. Capital, liquidez y financiación en el 2025. Mucho se estuvo hablando de la cuestión de la liquidez en guaraníes hoy día en nuestro país. Y hace rato en el primer panel hablábamos del sector agrícola también y de todo el escenario que se está viviendo en Paraguay. Ramón, que estás ahí en el día a día de lo que está pasando en el mundo agrícola, de cómo se está sobre todo moviendo el dinero, ¿verdad?, de inversiones que ustedes hicieron y los precios, cómo le están cambiando un poco el panorama de esa planilla que tenían inicialmente. ¿Cómo está hoy, si nos das un pequeño diagnóstico de lo que están viendo, lo que está pasando en el mercado, en el sector en el que estás? Buen día, Samuel, buen día a todos, un gusto estar acá. Bueno, en un mundo tan cambiante como lo que estamos viviendo, hoy en día nosotros trabajamos mucho con una proyección actualizada online de nuestro flujo de caja, ¿verdad? Ya nuestro flujo de caja creo que hoy día ya no es una simple planilla, ¿verdad?, sino tenemos que estar muy entendiendo lo que está pasando a nivel mundial. Hoy en el sector agro tenemos que estar atentos a lo que pasa con Rusia, Ucrania, eso va a impactar en los precios de los fertilizantes, por ejemplo, con China, Estados Unidos, eso va a impactar en los agroquímicos. Tenemos que entender cómo funciona la logística. Nosotros somos grandes exportadores por vía terrestre al Brasil, entonces nos impacta también el dólar real. Tengo que estar monitoreando eso. Tengo que ver que eso funcione, entender a quién le estamos vendiendo, el plazo por cual lo vendo, entender la necesidad del productor, a quien financiamos más de 2.000 productores. Entonces, hoy el financiero actual tiene que estar metido en el ecosistema del negocio, entender todas esas áreas, saber con el departamento de compra qué va a comprar, a qué plazo, qué costo va a tener eso, para estar preparado para que podamos tener esa liquidez que tanto necesitamos las empresas. Entonces, el financiero tiene que salir un poco más en este tiempo del escritorio, detrás de las planillas, y entender lo que está pasando en el negocio, cada área, estar sentado con logística, con compras, ventas, cobranza, obviamente. Entonces, es mucho más que estar mirando una planilla estática, mirar un flujo de caja online. También diversificar un poquitito las obligaciones.
hablo mucho con los bancos y hablo mucho de reperfilar. No me refiero a renegociar, sino ajustar los vencimientos a la necesidad que la compañía está teniendo actualmente, que es todo, como estuvimos escuchando, tan cambiante. Entonces, ajustamos los vencimientos a lo que se ajusta a nuestro flujo de caja. Tenemos también reservas de valores para que no seamos sorprendidos en momentos de necesidad, para no salir a tomar financiamiento con costos elevados. Entonces, son estrategias que vamos armando para poder mantener la liquidez dentro de la compañía. Qué interesante lo que dijiste, lo de no estar mirando solo la planilla, sino incluso estar mirando lo que pasa en el mundo también, ¿verdad? Estar conectado con lo que está pasando, porque eso te afecta directamente después en la estrategia que tenés. Y ahí quiero preguntarte, porque mencionó la cuestión de la liquidez. Se habló mucho de la liquidez en los medios en los últimos tiempos, en las últimas semanas, de este nivel atípico de liquidez en guaraníes. ¿Qué está pasando realmente en el mundo de las finanzas? ¿Y existe o no una escasez de liquidez? ¿De qué manera eso eventualmente pueden llegar a afectar a las compañías? Porque acá hay muchos financieros que están tomando decisiones sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando efectivamente, Elías, respecto a ese tema? Bueno, muy buen día a todos. Realmente estamos viendo en los últimos meses una disminución de los guaraníes en el sistema. Hay que entender un poco que este año se presentó un poco atípico con relación al año anterior, en el sentido que el primer semestre tuvimos una valorización de nuestro tipo de cambio, no de manera muy importante. Arrancamos el año más o menos en 7.800, llegó el dólar a estar a niveles de 8.000. Y el Banco Central tuvo que salir a vender una parte de los dólares porque había mucha demanda, digamos, del dólar, en un semestre que suele ser históricamente donde baja, digamos, la cotización, porque se presenta el mayor flujo de entrada de divisas al país. Hay que entender que cuando Banco Central sale a vender dólares, a cambio retira guaraníes del sistema, digamos. Entonces, esa permanente venta de dólares y retiro de guaraníes del sistema hizo que baje la liquidez en guaraníes, y hoy estamos sintiendo, y creo que todos acá están sintiendo, el aumento en las tasas de interés de los guaraníes, obviamente por la escasez que se generó, digamos, ¿verdad? Ahora, atípicamente también, en el mes de julio vimos un descenso importante en la cotización del dólar. Y esto, según lo que estamos viendo en el mercado, responde a varios factores. Por un lado, muchas empresas que estaban tomando financiamiento en guaraníes a tasas bajas para comprar dólares y tenían ya vencimientos, al renovar los préstamos en guaraníes se encontraron con tasas ya muy altas, entonces dijeron, ok, voy a salir a vender parte de los dólares que tengo para cubrir mis necesidades de liquidez, y ya no tomaron préstamos a esas tasas que estaban más altas. Por otro lado, hubo algo de inversión de parte del exterior con esta emisión que se hizo de bonos del Tesoro Nacional en guaraníes, que generó un poco de dólares adicionales en el sistema. Pero por otro lado, si uno ve también las tendencias justamente del real o del peso uruguayo, digamos, para no hablar del peso argentino que tiene una tendencia totalmente diferente, vemos que en el año, en el semestre, también estas monedas tuvieron, digamos, una apreciación, solo que fue más gradual, y están también en torno más o menos el real en 8 y pico %, el peso uruguayo más o menos también, y lo que pasó en Paraguay es que ese ajuste se dio en un mes, ¿verdad? Todo el semestre estuvimos con tipos de cambios de 8.000 y bajó ahora abruptamente. Es una bajada histórica, porque realmente si uno ve las estadísticas, nosotros revisamos los últimos 10 años, nunca había ocurrido una bajada tan pronunciada en tan poco tiempo, pero creemos que es coyuntural, ¿verdad? Generalmente este segundo semestre la demanda de dólares suele de vuelta crecer, entonces estimamos que esto se tendría que de vuelta ajustar en los próximos meses y llegar de vuelta a fin de año, no sé si ya en los niveles que vimos a inicios de año, pero a un tipo de cambio un poco más alto. Y ahí, ese 8% que decía Elías Ramón, quería preguntarte, porque yo solía ver solíamos ver 6, 8%, pero en un año, eventualmente, ¿verdad? Veíamos esa depreciación del guaraní frente al dólar. Que se te dé en un mes, a ustedes que hacen compra de insumos, que están incluso
bueno, y haciendo exportación y haciendo todo este tipo de negocios de transacción, les cambia totalmente el panorama de lo que tenían proyectado, no solo para el mes, sino para el semestre probablemente. En ese caso, ¿cómo se acomodan un poco a esta realidad de casi que caminar a ciegas un poco con estas fluctuaciones tan fuertes, Ramón? ¿Qué medidas normalmente toman como para tratar de cubrirse lo más que se pueda? Tenemos herramientas como el forward que normalmente trabajamos con los bancos, pero como somos una compañía altamente dolarizada, nuestra moneda corriente es dólar, entonces compramos en dólar, vendemos en dólares, entonces el impacto del dólar guaraní para nosotros es menor, mucho menor. ¿Por qué? Porque algunos gastos tenemos en dólares, la mayoría de las compras y ventas están dolarizadas. Entonces estamos, vamos a decir, protegidos, estamos todos dolarizados, vamos a decir, nuestros estados financieros, ¿verdad? Entonces el impacto para nosotros es menor porque estamos también exportando, entonces está todo dolarizado. Cuando la venta está más direccionada al puerto aquí a nivel interno, sí, en los fletes y demás impacta. Pero en el momento estamos bien protegidos. Tenemos algunas herramientas por el cual hacemos forward y trabamos el cambio que nos mantienen. Tenemos que mirar todos los días, como le dije al principio, el flujo de caja es una cuestión diaria de ir revisando, ir mirando para poder estar al tanto de lo que está pasando. Qué importante, y quiero volver contigo, Elías, a lo que decía él, el tema de usar ese instrumento del dólar futuro, que todavía hay un cambio cultural que hay que hacer ahí para que eso se incorpore ya dentro de algo normal en nuestras empresas. Y ahí quería preguntarte algo, mencionaste, típicamente, y esto yo conversaba también en estos días en el canal con el ministro incluso de Economía, hablábamos del tema, típicamente vemos agrícolas demandando muchos dólares para arrancar el periodo de siembra de soja. Importadores, ayer hablaba con Iván Dumont, buscando dólares también para hacer sus compras, mirando un poco hacia el fin de año. Pero algunos agentes me decían, algunos colegas tuyos me decían, probablemente eso va a hacer que suba un poquito el valor del dólar, pero quizás no a los niveles que estábamos proyectando a inicio de año, porque hay que acordarse que incluso hay emisiones todavía del Tesoro que podrían inyectar todavía mucho dólar en nuestro mercado y probablemente no lleguemos a esos techos. ¿Creen que ese es un factor que también podría hacer que no se nos dispare tanto a los niveles que inicialmente estábamos proyectando para este año? Sí, realmente con la escasa, o sea, para comprar dólares necesitas guaraníes. Claro. Partimos de esa base. Si ya hay pocos guaraníes, está controlado de alguna manera la apreciación del tipo de cambio. Y ahí un factor que no comenté también, que creo que influye también, es que sentimos que el gobierno también está retrasando un poco también los pagos a proveedores, digamos, ¿verdad? Tal vez buscando justamente equilibrar el tema del déficit o alcanzar, digamos, los niveles que estaban buscando, digamos, de déficit fiscal para cierre del año. Pero entiendo que, bueno, eso se tiene que empezar también a liberar en algún momento, digamos, los pagos que están retrasados a los distintos proveedores del Estado. Y eso de vuelta puede generar guaraníes que también se pueden convertir de vuelta en dólares ante esta necesidad que hay generalmente en el segundo semestre por todo lo que estás comentando del tema del aumento de las importaciones y todo lo que tiene que ver con el comercio más que nada de fin de año y la preparación justamente de toda la parte agrícola y demás. Y Ramón, proyectándonos un poquito para lo que va a ser ya el inicio de esta nueva campaña, ¿verdad? En el sector agrícola, que ustedes siempre están muy pendientes, y en el financiamiento, porque ahora es cuando normalmente comienza a aumentar un poco los pedidos de financiamiento para lo que va a ser esto. ¿Qué están viendo ustedes en términos de tasa, en términos de demanda de créditos para lo que va a ser este inicio de un nuevo ciclo en el sector agrícola? Yo lo estoy viendo con bastante optimismo, muchos bancos viniendo, queriendo financiar al productor indirectamente, trabajando con nosotros, haciendo alianzas con empresas que ya financiamos productos al productor. Las tasas, yo estoy viendo una estabilidad en las tasas, está dentro de los últimos años se mantienen, entonces creo que vamos a iniciar dentro de lo normal, te puedo decir. No estoy viendo nada fuera de lo que ya estamos acostumbrados. Tasas estables, mejores plazos. Con esta mejora de Paraguay a nivel internacional, muchos bancos o multilaterales viniendo, queriendo financiar, queriendo entender cómo funciona el agro y cómo poder llegar al productor a través de empresas ya consolidadas como es la nuestra, que estamos a más de 30 años financiando el campo. Entonces es un ambiente diferente a lo que se siente. Empresas de segundo piso como el Rabobank, BID,
el Citibank mismo, son empresas bancos que hoy se están acercando, queriendo ayudar al productor y trabajar con nosotros, ¿verdad? Entonces vemos como algo muy positivo. Con casas de bolsa también estamos hablando semanalmente para ver cómo podemos transformar ese ecosistema de negocio para que todo pueda funcionar, tener más líneas de crédito para el productor y que al final el productor pueda producir mejor, que es lo que nuestro propósito. Cuanto más produce el productor, el precio y demás es más volátil, pero la productividad está en que el productor pueda invertir, aplicar los productos que necesitan para poder tener una buena cosecha. Sí, si me permitís, hay un comentario también, justamente lo que está comentando, la dinámica de créditos también aumentó de manera importante, la cartera de los créditos de los bancos también subieron prácticamente 20% si uno analiza en los últimos 12 meses, y eso tiene que ver también con con nuestra economía que viene creciendo, viene expandiéndose. Tenemos un año de vuelta que probablemente vamos a crecer entre un 4 y 4,5%. Entonces, toda esa dinámica económica genera también mayor demanda de recursos, así como él comenta, a medida que las empresas crecen necesitan más fuentes de financiamiento, más alternativas de financiamiento, y esa demanda adicional de créditos obviamente que también hace que lo que haya de recursos a veces sea escaso, digamos, ¿verdad? Me acotaste un tema sumamente interesante, Elías, y para finalizar quería preguntarte, en el mercado de valores, ustedes vinieron creciendo a ritmos de 35, incluso 40% en los últimos años. Se cumplió el mes pasado un año del grado de inversión, ¿verdad? Eso generó muchas expectativas en todos los que estamos aquí y en el mercado en general. Entiendo que se están haciendo muchos cambios a nivel regulatorio. De hecho, el gobierno presentó recientemente un paquete de leyes que incorpora muchos instrumentos nuevos, busca conectar a Paraguay con los mercados financieros internacionales y está generando expectativas de que, bueno, lo que se hizo en este año es justamente preparar la cancha para que a partir del año que viene o el siguiente probablemente ese grado de inversión se sienta más tangible en más capital que va a venir a Paraguay a invertir y que esos flujos de inversión comiencen a llegar no solamente en un avión que venga a explorar, sino gente que ya efectivamente venga con un proyecto o venga a financiar un plan. ¿Qué están esperando y qué están viendo ustedes en el mercado de inversiones? Bueno, este es todo un tema, digamos, el famoso grado de inversión. Y así como comentás, desde el mercado de capitales nos estamos preparando. Este año se está cambiando la ley del mercado de valores, que entró recientemente ahora en el Senado. Creemos que eso va a salir antes de fin de año, tiene que salir la ley, la reglamentación. Y adicionalmente, digamos, a toda la parte legal, se están también haciendo cambios importantes en el sistema de negociación en la bolsa. La bolsa está cambiando su sistema informático, digamos, y vamos a contratar, o ya se contrató los servicios de Nasdaq para justamente tener un sistema de nivel de clase mundial, digamos, que va a estar en principio ya operativo desde enero del año que viene. Adicionalmente se está trabajando también con la Caja de Valores del Paraguay, que va a ser la empresa que va a hacer toda la custodia y la compensación de los pagos. También se está contratando los servicios de una empresa internacional que se llama Montran, que también es un sistema que se opera en las distintas cajas de valores del mundo, justamente para hacer eso que vos estabas comentando, tener la posibilidad de vincular y conectar a Paraguay con los custodios y compensadores mundiales para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda comprar títulos emitidos en Paraguay y tener la custodia y los pagos en su banco fuera del país. Creemos que esto se va a dar, como te decía, desde enero ya del año que viene. Ahora, adicionalmente a tener toda la parte regulatoria en forma, tener toda la parte de sistemas en forma, necesitamos generar proyectos de inversión más interesantes. Parece una paradoja, digamos, pero afuera es más fácil conseguir 100 millones de dólares que 10 millones de dólares de financiamiento, porque el nivel de capital que se mueve en el exterior es diferente al que nosotros estamos acostumbrados en Paraguay, en una economía todavía pequeña. Entonces, los inversores de afuera buscan proyectos de inversión de un tamaño más importante del que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos acá en Paraguay. Entonces necesitamos animarnos a más, necesitamos justamente desarrollar proyectos más grandes para que podamos ser atractivos y poder presentar una amplia
un amplio espectro de proyectos de inversión para atraer ese capital del exterior, que va a venir, de una u otra manera va a venir. Creo que el sistema financiero a través de los bancos van a ser uno de los principales captadores de esos recursos internacionales, porque estos inversores internacionales le van a prestar al banco, el banco va a poder hacer esa distribución a lo mejor en proyectos más pequeños, pero en general también vemos de lo que ha pasado en la historia de otros países que han alcanzado el grado de inversión, que los inversores no solo buscan invertir en títulos de renta fija o préstamos, sino que lo que buscan también es empresas, tener participación societaria, abrir empresas. Obviamente que el tema del real estate o de las inversiones inmobiliarias también siempre está presente, digamos, pero lo que buscan en los países que están iniciando un proceso de grado de inversión también es participación accionaria. Y en ese sentido, en nuestra bolsa existe un mundo de oportunidades ahí, porque realmente lo que estamos negociando hasta ahora son deuda. Y toda la parte de acciones o de capital accionario tenemos que iniciar un proceso de desarrollo donde obviamente que tengamos las acciones digitales, que tengamos las acciones dematerializadas, que tengamos un buen sistema de trading, va a permitir a muchas empresas empezar a captar capital de largo plazo y poder hacer a lo mejor acuerdos con estos inversores internacionales que se van a presentar en Paraguay para desarrollar proyectos que vienen ya con el capital y con el conocimiento muchas veces que hoy acá en día todavía no tenemos sobre ciertos rubros. Solamente para cerrar nomás, porque me gustaría que puedas puntualizar. En nuestro mercado de inversión de Paraguay, nosotros tenemos renta fija, creo que 95%, 96%, vos me dirás los montos o los porcentajes exactos. El mercado de acciones es muy chico todavía, muy pequeño, pero creo que en parte es porque también las empresas, que somos mayoritariamente empresas familiares, nos cuesta rompernos un poco esa costumbre y ese miedo de voy a perder el liderazgo de la empresa que la construyó mi papá y mi abuelo y un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay un cambio cultural que hay que hacerlo, así como en algún momento aprendimos a usar la bolsa como un mecanismo de financiamiento, también entender que el mercado de las acciones, de la renta variable, es una gran oportunidad para crecer y es una oportunidad para atraer gente de afuera que nos ayude a dar ese gran salto, Elías. Es así mismo como decís, hay un tema cultural que nos ataja todavía para el desarrollo de ese mercado y de lo que uno ve, digamos, en otros países, el gran tema es que el crecimiento con deuda tiene un límite, porque vos no podés triplicar tu tamaño tomando deuda, ¿sí? Porque los ratios de endeudamiento y demás te condenan, digamos, en ese sentido. Ahora, vos podés crecer 3, 4 o 5 veces tomando capital, porque vos realmente ahí lo que haces es crecer tu base patrimonial. Y es el modelo que siguen todas las economías desarrolladas en el mundo. Vos hablas con cualquier empresario que quiere cotizar en la bolsa de Estados Unidos y te dice, yo quiero cotizar para vender acciones, recibir capital y generar un proceso de crecimiento mucho más acelerado, mucho más vertiginoso, que es lo que se necesita hoy, porque como decía acá el colega, el mundo está tan cambiante, tan volátil, que las oportunidades se te presentan a veces por corto tiempo. Y para aprovechar esas oportunidades, tenés que tener las herramientas necesarias, como por ejemplo la emisión de acciones, o poder justamente capitalizar la empresa para aprovechar ese momento. Ya no hay ciclos de crecimiento de 10, 20, 30 años como antes veíamos en la economía. Hoy las empresas nacen, crecen, se desarrollan y mueren también en muy corto tiempo. Entonces hay que aprovechar ese potencial de la mejor manera posible y hay que romper un poco ese tema cultural que muy bien comentás, del miedo a perder el control o a asociarnos. Tenemos todavía que desarrollar mucho esa capacidad de asociarnos y de generar relaciones con capital extranjero que nos permita apalancar y hacer crecer el negocio. Elías, Ramón, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias a ustedes. Capital, Gracias. liquidez y financiación, la charla que nos dieron.